Amén. Dios les bendiga, santos amados. Sean todos bienvenidos a la reunión de los santos. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria a Cristo Jesús. Amén, Jesús. Gloria a Jesús. Gloria al Cordero que vive para siempre. Estamos disfrutando la palabra del Señor con respecto al tabernáculo, el tema que hemos estudiado los últimos domingos. El domingo anterior hablamos sobre el tema del arca, que está en el lugar santísimo. Un arca hecha de madera, cubierta de oro, que nos muestra claramente las dos naturalezas de nuestro Señor Jesucristo. Su naturaleza humana y su naturaleza divina. Así es que claramente nos muestra que es un tipo de Jesús y mostrándonos que dentro del arca estaban las tablas de la ley que guardó nuestro Señor Jesucristo. Está también la vara de Aarón que reverdeció mostrándonos la resurrección de Jesús. Él es la resurrección y la vida. Y además está el maná escondido, que es una palabra revelada o iluminada a través del Espíritu Santo. Así es que después hablamos sobre la tapa del arca, que tiene que ver con el propiciatorio. Ese propiciatorio claramente nos muestra, igual que representa a Cristo en su naturaleza divina. Recordemos que ese propiciatorio tenía dos querubines que representan la gloria que emana Jesús y que ellos solo están representando y viendo hacia la tapa, que es el propiciatorio. Esos querubines solo nos muestran la gloria de Jesús. Así es que en esta mañana vamos a ver la experiencia del apóstol Juan. La experiencia del apóstol Juan con respecto al arca. Así es que es de suma importancia ver cómo es que Dios toma a los hombres en su oficio natural y después los introduce en la esfera espiritual y los usa en el área espiritual acorde a su oficio. Por ejemplo, podemos ver el ejemplo del apóstol Pedro. Pedro era un pescador y cuando Dios lo llama, le dice: te voy a hacer pescador de hombres. Y se cumplió esa palabra cuando Pedro predicó allá en el aposento alto, estando con 120. Después predica Pedro y pesca en sus dos predicaciones a 8,000 personas. Quiere decir que Dios cumplió lo que le había profetizado acorde a su oficio. Él era pescador, pescó a los judíos para Cristo. Después predicó a los gentiles para Cristo. Así es que Dios usó a Pedro porque a él le dieron las llaves. Las llaves. Una llave la usó con los judíos, otra llave la usó con los gentiles. Y de esa manera se formó la iglesia, el cuerpo de Cristo, compuesta de judíos creyentes y gentiles creyentes. Ya una vez estando la iglesia, necesitaba la iglesia ser edificada. Entonces el Señor usa y le llama a Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, él era un constructor de tiendas. Igual, acorde a su oficio, Dios lo usa para edificar a la iglesia. Ya estando la iglesia, entonces Pablo le dice: ahora tú vas a edificar
a la iglesia 14 epístolas. Ya estando la iglesia edificada, en la etapa del obscurantismo, la iglesia fue en decadencia, en decadencia. Entonces, en una de esas etapas, cuando la iglesia está en decadencia, Dios le llama al apóstol Juan. Y a Juan era remendador de redes en su oficio. Entonces, en lo espiritual, Dios hace lo mismo. Le llama a Juan, lo saca de esa esclavitud, porque él estaba en la isla llamada Patmos, y estando en esa isla Dios le empieza a mostrar cómo puede remendar en las redes de la iglesia para que los peces que pescó Pedro y que edificó Pablo no se estén saliendo por las redes. Y entonces Juan empieza a remendar las redes del amor, porque Juan es el único apóstol que estuvo cerca de Jesús. De hecho, él se recostaba en el pecho de Jesús y él pudo oír el corazón de Jesús. Y lo que Juan escribe acerca del amor y empieza a remendar las redes para que los peces no se vayan. Entonces, la experiencia de Juan es muy significativa y él nos muestra su experiencia acorde al arca, porque hemos estado estudiando el arca, y él escribe su experiencia en su evangelio, en sus epístolas y en el Apocalipsis. A él le tocó escribir el evangelio de Juan, las epístolas, primera, segunda, tercera de Juan, y por último Apocalipsis, que es la forma de remendar las redes y de cerrar el canon. Ya nadie puede añadirle a la Biblia nada, ni quitarle, ya todo está escrito, está remendado. Así es que es de suma importancia ver cómo es que Juan nos escribe de su experiencia. Espero que la mayoría de los que están aquí hayan estado en los domingos anteriores para que podamos entender la experiencia de Juan con respecto al arca que está en el lugar santísimo. Recordemos que en la tapa se rociaba la sangre y era la forma de unir a Dios con los hombres. Ese lugar santísimo donde Dios colocó el trono de su gracia para que los hombres nos acerquemos a Él a través de Jesucristo, quien es el intermediario entre Dios y los hombres. Ahora nosotros podemos estar ahí, disfrutar de la vida divina, disfrutar de la comunión divina por la sangre que fue derramada, y ahora podemos estar en la comunión, unión con Dios por ese propiciatorio que representa a Cristo con su gloria. Entonces veamos lo que Juan nos presenta en el capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 1. Qué bueno que traen sus Biblias algunos hermanos. Como yo desde aquí veo todo, a mí me llama mucho la atención el hermano Freddy. Sí, usted, porque él siempre trae su Biblia y él siempre checa lo que pone el hermano Alvarito arriba de su Biblia y de repente subraya. Yo creo que lo que más le impacta, ¿no? O sea, esto nos ayuda bastante
pero también es bueno traer nuestras Biblias, porque así usted subraya o su cuaderno de apuntes y así nosotros pues rumiamos y volvemos a comer lo que se habló en esta mañana. En San Juan capítulo 1, versículo 1, observemos cómo Juan presenta al Verbo. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ya nos habla de el hablar de Dios, el Verbo. Esta palabra en el principio es clave. Subraye porque ahorita nos vamos a ir a primera de Juan. Esta palabra en el principio nos muestra el principio de la eternidad. No es el principio de las cosas materiales visibles, sino es el principio de la eternidad. Quiere decir que en la eternidad pasada, cuando no eran todavía los cielos, ni el universo, ni los planetas, ni la tierra, estaba el Verbo, el hablar con Dios, y el hablar era Dios. Este era en el principio con Dios. Vea la experiencia de Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y dice el versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, tabernaculizó entre nosotros. Y vimos, ¿qué vimos? ¿Por qué? Porque está hablando de su experiencia, del arca. En el arca está la gloria. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de realidad. Lleno de gracia y de realidad. Ese es en el original. En lugar de verdad se escribe realidad. Y lo mismo cuando dice y habitó, ahí está la palabra tabernaculizó, quiere decir que él hizo su habitación en un cuerpo físico de carne. Entonces Juan nos tiene que presentar la sangre. Ya nos presentó la vida, ya nos presentó la gloria, ahora nos va a presentar la sangre. En el versículo 29, de aquí mismo, de este mismo capítulo, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios, ahí está la sangre, que quita el pecado del mundo. Como Cordero de Dios viene a quitar el pecado del mundo. Cristo derramó su sangre, que es el precio que se tenía que pagar para nuestro rescate. Estábamos en el mercado de esclavos. Así es que Él tuvo que venir a pagar con sangre. Y no crean que era un mercado como los shopping de ahora. No es el shopping donde uno va y los domingos va y se distrae ahí viendo los aparadores. No, nosotros no estábamos atrás de un aparador, estábamos siendo esclavos del pecado, de Satanás. Estábamos en las tinieblas. Y nuestro rescate no era con dinero, no era con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa. Así es que nuestro rescate fue de gran valor. Cristo pagó el precio y por eso ahora podemos acercarnos a Dios. Estamos viendo la experiencia del apóstol. Él supo que Jesús había derramado su sangre y ahora él podía acercarse a Dios a través de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita
no tapa, quita el pecado del mundo. En el Antiguo Testamento se cubrían los pecados con la sangre de animalitos, pero la sangre de Jesús no cubre, quita, borra, se olvida de nuestros pecados. Gloria a Dios. Así es que Juan tuvo esa experiencia. Miren, en el capítulo 17, de aquí mismo del Evangelio, el Evangelio de Juan, capítulo 17, ahí nos va a mostrar Juan 3 cosas que Dios nos dio. Capítulo 17, versículo número 2, 17:2. Dice la palabra: como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Primer asunto que nos dio, la vida eterna. Y esta es la vida eterna. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Así es que Jesús vino a transmitirnos vida. Y Juan solo va a hacer énfasis en la vida eterna, en la gloria que estaba en Jesús, en la sangre y en la comunión. 4 asuntos importantes que Juan toca. Versículo 14 de este capítulo dice: yo les he dado tu palabra. Tu palabra. Ahora tenemos la palabra. Tenemos la vida, tenemos la palabra, pero también en el versículo 20 dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Versículo 22, la última cosa que nos da, dice: la gloria que me diste. Esta es una oración, hermanos. Todo el capítulo 17 es una oración de nuestro Señor Jesucristo. Dice: la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros, el Padre, el Hijo y el Espíritu, así como nosotros somos uno. Dice: yo en ellos, Cristo en nosotros, tú en mí, el Padre en Cristo, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Observemos que Juan escribe del amor. Padre, aquellos que me has dado, quiero, miren la petición, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Ahí está el propiciatorio, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Alcanzan a ver el propiciatorio y la experiencia de Juan. La gloria que me diste, yo les he dado. La petición de Jesús es que usted y yo estemos en la gloria. Veamos que Juan nos muestra la forma en cómo llega la vida, la forma en cómo se encarnó la vida, la forma en cómo nos es transmitida la vida divina y además la gloria de Dios a través de Jesucristo, por medio de la sangre que Él derramó. En el Evangelio de Juan solo nos muestra las cosas, cómo fueron llegando a nosotros. Ahora, Él tiene otra experiencia. Él tiene una experiencia en sus epístolas.
en sus epístolas nos va a mostrar algo diferente. Primera de Juan, capítulo 1. ¿Estamos ahí? Versículo 1. Capítulo 1, versículo 1. Observemos que Juan escribe, lo que era desde el principio. Lo que era desde el principio. ¿Alcanzan a ver la diferencia? ¿Nos puede repetir? Claro, claro. Veamos la diferencia del Evangelio, Juan 1:1 y Primera de Juan 1:1. En el Evangelio, él escribe, en el principio era el verbo. Mencionamos que él está hablando de la eternidad pasada. No existía nada visible, nada material. Solo estaba el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Sin embargo, en la primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 1, ahí hay algo diferente. Lo que era desde el principio. Ya nos habló del inicio de la creación. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este versículo se refiere a eso. El otro versículo no se refiere a eso. El otro versículo se refiere a que solo estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu. No había nada. Todas las cosas fueron hechas por medio del verbo, la palabra. Y el verbo era Dios. Visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean potestades, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo fue creado por medio del hablar, del verbo. Y dijo Dios. Y cuando la palabra en Génesis dice, y dijo Dios, ya no nos está hablando de Juan, del Evangelio de Juan 1:1. Ahora nos está hablando de la epístola. Lo que era desde el principio, de la creación. Lo que era desde el principio. Lo que estamos estudiando la experiencia de Juan. Lo que hemos oído. Lo que hemos visto con nuestros ojos. Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. No solo lo escuchó, sino lo vio, lo contempló y lo palpó tocante al verbo de vida, la encarnación. Y dice versículo 2, porque la vida, recuerde, Juan habla de la vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó a través del Hijo. Versículo 3. Ahí ya cambió el asunto. A mí me gusta hacerlos pensar, porque no todo parece lo mismo y no es lo mismo. Ahí ya cambió la cosa. Versículo 3. Lo que hemos, ¿qué?
¿Y qué había dicho el anterior? Lo que habíamos oído. En el versículo anterior dijo lo que hemos oído, después lo vimos, lo contemplamos y palpamos. Ahora lo que hemos visto y oír. Anterior, él puso primero el oído, después puso la vista. Ahora pone primero la vista y después el oído. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también ustedes tengan comunión. Acuérdense, vida, comunión, sangre, gloria, para que también vosotros tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Que Juan en su Evangelio nos muestra la manera en cómo se recibe la vida eterna. En su epístola nos muestra la manera de disfrutar de dicha vida y de estar en la comunión con esa vida, con la vida divina, con la vida eterna. Aleluya. 4 asuntos importantes: la sangre, la vida, la comunión y la gloria. La gloria que me diste, yo les he dado. Aleluya. Entonces hay una diferencia del Evangelio y de la epístola. Amén. ¿Estamos acá, iglesia? Vamos con la etapa final. Vamos a Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Ahí vamos a ver a Cristo en el resplandor de su gloria. El resplandor de su gloria. Vamos a Apocalipsis, santos amados. Entonces estamos en el capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo. Ahí ya nos ponen a Jesús, el Cristo. Ahí está el arca. El arca hecha de madera, cubierta de oro. Jesús, la madera, la parte humana. Cristo, la naturaleza divina. Jesucristo, la humanidad con la divinidad. Jesucristo son dos palabras. Jesús se refiere a la humanidad y Cristo se refiere a la divinidad. Entonces, si unimos las dos palabras, estamos hablando de la encarnación del Verbo. Ahí está la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. El testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía
y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Y aquí nos va a presentar al Dios triuno. Le llamamos triuno porque Él es uno, pero tiene tres funciones. Como Padre tiene una función, como Hijo tiene otra, y como Espíritu tiene otra. Pero es un solo Dios. Dice Juan, versículo 4, se está dirigiendo a la iglesia universal. Juan a las 7 iglesias. 7 es plenitud, que están en Asia. Gracia y paz a vosotros. Y aquí ya nos va a hablar del Padre, del que es, era y que ha de venir. Ahí está el Padre. Y de los 7 espíritus está el espíritu intensificado. Porque 7, recuerden que es plenitud, es un espíritu intensificado. Y cuando hay más oscuridad, se requiere más luz. Que están, ¿en dónde están? En el trono. Y de Jesucristo. Y de Jesucristo. El testigo fiel. Él es el testigo fiel para Dios, el primogénito de los muertos para la iglesia, porque Él es el primero entre muchos, y además Él es el soberano de los reyes de la tierra. Así que Él es el testigo fiel para Dios, el primogénito de los muertos para nosotros, la iglesia. Él es el primero que resucitó y el soberano para el mundo. Soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo. Aquí no habla de algo que va a hacer, sino algo que ya hizo. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 7. He aquí que viene con las nubes. Él viene con las nubes. La venida, la segunda venida, tiene dos aspectos. Tiene un aspecto invisible o secreto, porque Él viene como ladrón. Él es una venida secreta y también hay una visible. Muchos hemos leído que el día y la hora nadie lo sabe, refiriéndose a su venida secreta. Pero cuando se refiere a su venida visible, ahí sí hay. Hay cómo. ¿Cómo es eso? Dicen los ecuatorianos. ¿Cómo así? Sí, Él viene y todo ojo le verá, porque viene después de la gran tribulación. Después de la gran tribulación, ahí sí se va a dejar ver. Otro domingo hablamos de aspectos de su venida secreta. Entonces, Él, al terminar la gran tribulación, los que están apuntando, primera de Tesalonicenses 4:16 y segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 3, nos muestra que al terminar la gran tribulación, ahí todo ojo le verá. Y como Él se fue en una nube, cuando estaba con los discípulos, dice que una nube lo cubrió y se lo llevó. Y como Él se fue en una nube, Él viene en una nube. Amén. Y dice el versículo, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, los sacerdotes, los judíos, y todos los linajes de la tierra, los gentiles, harán lamentación por él.
se van a doler, se van a arrepentir, porque esto no es un cuento de hadas, esto no es una historieta, esto es una realidad. Y cuando vean a nuestro Señor venir, se van a lamentar por Él. Y dice, sí, amén. Versículo 8 dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y fin, dice el Señor. Él es el origen de todo y la consumación de todo. El que es y que era y que ha de venir. El Todopoderoso, el que todo lo puede. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, un domingo. Él dejó de festejar el Sabbat. El día del Señor es cuando el Señor resucitó. Y Juan era judío, pero él entendió que las tradiciones habían quedado atrás. Yo estaba en el día del Señor y oí detrás observemos, vamos a meternos. Y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta. ¿Qué es lo que él oyó? Una gran voz que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. ¿Está oyendo o está viendo? Oyó una gran voz. Detrás de mí oí una gran voz. Ahora voy a poner acá, porque yo tengo que actuar. Juan está oyendo una gran voz, ¿cierto? Y el Señor le dice, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. ¿Qué está viendo? Él solo está oyendo. Detrás de él estaba una gran voz. Y el Señor le dice, escribe en un libro lo que... O está oyendo o está viendo. Las dos cosas. Porque la fe viene por el oír. Y el oír, por la palabra de Dios le está hablando, pero él está viendo. Juan está viendo por la fe. Lo que está oyendo lo está viendo. Porque él es el espíritu. Él está ejerciendo la parte espiritual. Porque esto es por fe, hermanos. No vaya a haber Tomases aquí, que hasta no verlo físicamente voy a creer. No, Juan no. Y el Señor le dice, escribe en un libro lo que... Si nosotros estuviéramos ahí, nosotros le diríamos, Janet, escribe en un libro lo que oyes. Pero Dios no. Dios le está diciendo, escribe en un libro lo que ves. Y el Señor le dice, y envíalo a las 7 iglesias
que están en Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, la iglesia universal. Y me volví. Vamos a repetir. Para ver la voz. Yo le pregunto a usted, ¿usted ha visto una voz? Juan sí la vio. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios, y el verbo era con Dios. Lo que hemos visto. Primero él dice lo que hemos oído en la epístola, lo que hemos oído y lo que hemos visto, y contemplaron y palparon nuestras manos. Ahora estamos viendo la consumación. Capítulo 1 de Apocalipsis. Él está oyendo una voz detrás del cierto. En el otro, hermano, estábamos en el 3, en el 4, en el 5, en el 5, no en el 6. ¿En cuál íbamos? En el 11, 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y cuando él voltea, y él está viendo a la iglesia. ¿Qué está oyendo y qué está viendo? La iglesia. La iglesia ya de oro, porque ya se le dio la naturaleza divina. 13. Y en medio de los 7 candeleros, a uno, él podría haber dicho, y en medio estaba el verbo, pero no dijo eso. Él está diciendo, en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre. Está hablando de su humanidad. Está hablando de la humanidad de Jesús. ¿Y por qué se presenta Él en su humanidad? Porque sabe que la iglesia todavía está en sus debilidades. Él sabe que nosotros necesitamos, que somos todavía débiles. Él está en medio de la iglesia, en su humanidad, porque Él nos entiende, entiende tu soledad, entiende tu aflicción. Él te entiende en tu enfermedad, en tu aflicción, en las traiciones, en todo eso que el ser humano vive. Por eso Él está en medio de los 7 candeleros de oro, porque sabe que la iglesia necesita ayuda. Semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Y ahí nos habla de su ministerio sacerdotal. Él es el que está intercediendo por ti. Y dice, y ceñido por el pecho. ¿Cómo me vería yo si me quito el cinto y me lo pongo acá? ¿Para qué sirve el cinto? Bueno, la correa, para sostener, para dar fuerza.
Él tiene la correa en el pecho. Y los sacerdotes del Antiguo Testamento lo usan en la cintura. Él no. Eso lo... Porque en el pecho representa amor. Quiere decir que Él está ceñido por el pecho por amor a la iglesia, para darle fuerza a la iglesia, para consolar a la iglesia, sostener a la iglesia. Por amor, sostiene tu vida. Ceñido por el pecho con un cinto de oro. Acuérdese que Juan está en el lugar santísimo. Acuérdese que él está en el arca. Ya está la humanidad también de Jesús, la madera y la naturaleza divina. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, madurez. No era mayor, no era por vejez, sino era por madurez, como blanca lana, porque nos muestra su naturaleza. Como nieve, porque es celestial. Sus ojos, como llama de fuego, porque escudriñan tu pensamiento, escudriñan tu corazón. Él sabe lo que tú sientes, lo que piensas, tus planes, lo que está en lo más profundo de tu corazón, como llamas de fuego. No hay nada que se esconda de Él. Todo lo sabe, todo lo escudriña. Sus pies semejantes al bronce bruñido, juicio. Refulgente como en un horno, y su voz, su palabra, como estruendo de muchas aguas, su palabra fiel y verdadera. Su palabra es veraz. Él es sí, sus promesas son sí, y en el amén. Así es que el Señor está fortaleciendo a la iglesia. Aleluya. Sus palabras son serias y solemnes. Cuando Él dice sí, es sí. Cuando Él dice no, es no. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda, la palabra, que discierne, que juzga, que aniquila, que levanta, que edifica. Una espada aguda de 2 filos, que te quita todo lo negativo, nos lava, nos purifica. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza para traer el reino. Aleluya. Establecer su reino con la iglesia. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y Él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas. Yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves. Y tengo las llaves de la muerte. Porque Él murió y venció a la muerte. Y fue llevado al Hades. Pero también tiene las llaves del Hades. No lo pudo detener. Ni la muerte ni el Hades. Aleluya. Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Bendito el nombre del Señor. En sus manos las tiene. Nada nos
de Dios, que es en Cristo Jesús, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ninguna cosa creada nos va a apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Podemos morir, hermanos, y eso no es el fin del cristiano. No, 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 es otra etapa. Vamos, nosotros tenemos la vida eterna. Él nos dio la vida eterna. Nos dio, hermanos, lo más precioso del cielo, a Jesucristo. Y su sangre fue derramada para comprarte una vez y para siempre. Aleluya. Participemos de su gloria, la gloria que me diste, yo les he dado. Dice el versículo 19, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Y de una vez el Señor le aclara el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias, porque se fusionó la naturaleza divina con la naturaleza humana de la iglesia. Hoy la iglesia es el candelero. Estamos para alumbrar, estamos para dar testimonio. Somos el testimonio de Jesucristo. El testimonio del Padre es el Hijo. Y el testimonio del Hijo es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Aleluya. Así es que Juan nos muestra claramente en su evangelio, en su epístola y en Apocalipsis la experiencia que él tuvo en el lugar santísimo, en el arca, mostrándonos y hablándonos de la sangre, la comunión, la gloria y la vida eterna. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Póngase de pie, iglesia. Vamos a orar.